En el corazón del siglo XVI, en medio de una sociedad marcada por profundas desigualdades y prejuicios, surge una figura improbable, destinada a desafiar el destino trazado por sus orígenes. Martín de Porres, hijo de una esclava liberada y un aristócrata español, tenía todo para ser simplemente otra vida silenciada bajo las sombras de la opresión. En la América colonial, donde el color de la piel y el origen determinaban el valor de la existencia, su camino parecía destinado al desprecio desde el nacimiento. Pero él se negó a aceptar ese destino. Por el contrario, superó sus circunstancias y se convirtió en una figura extraordinaria de humildad y santidad. En lugar de sucumbir ante las injusticias, dedicó su vida a aliviar el sufrimiento humano, sanando las heridas del cuerpo y del alma, tanto de ricos como de pobres, con la misma compasión. Sus dones espirituales y milagros trascendieron las barreras sociales. Su presencia se convirtió en símbolo de esperanza, un testimonio de cómo encontrar la santidad en los rincones más humildes y entre las capas más despreciadas y olvidadas de la sociedad. Como hermano lego dominico, su vida estuvo marcada por la caridad incondicional y el amor al prójimo, lo cual lo llevó a ser venerado tanto por su fe como por su extraordinario ejemplo de humanidad. La historia de Martín de Porres es un ejemplo de resistencia silenciosa y de transformación, una muestra de cómo el amor y la fe superan las limitaciones impuestas por las adversidades de su tiempo. Lo que parecía una vida destinada al olvido se convirtió en una trayectoria de luz, tocando y transformando profundamente su época, y resonando hasta hoy como un llamado a la virtud y la sencillez. En la Iglesia Católica, una de las pocas instituciones donde los marginados aún podían soñar y hallar dignidad, Martín encontró su vocación, convirtiéndose en símbolo de santidad y humildad. Donde debía haber silencio y sombra, hubo brillo y compasión. En lugar de ser silenciado por la opresión, fue una llama encendida de bondad, rompiendo los paradigmas raciales y sociales de la época. Su vida es un testimonio de que, incluso en los capítulos más oscuros de la historia, la fe, el coraje y el servicio al prójimo trascienden las barreras más rígidas que la humanidad construye. Martín nació el 9 de diciembre de 1579, en Lima, en pleno auge del periodo colonial. La ciudad era la capital del Virreinato del Perú, una de las regiones más importantes de la América española. Lima era el centro administrativo y un punto vital de comercio y cultura, una verdadera joya colonial, con calles concurridas, iglesias majestuosas y una élite que prosperaba a la sombra del poder español. Desde temprana edad, Martín mostró una disposición extraordinaria para ayudar al prójimo, siempre con una sonrisa en el rostro. Su madre fue la primera en notar esa gracia especial en su hijo, educándolo en los caminos de Dios, enseñándole sus primeras letras y, sobre todo, los valores cristianos que moldearon su vida. Incluso sin el reconocimiento inicial de su padre, Martín creció con una fuerza interior que pronto comenzaría a llamar la atención de muchos. Aún siendo niño, se convirtió en aprendiz en una barbería, lo que en esa época también implicaba aprender las artes de dentista y cirujano. Su talento natural para el cuidado floreció allí, donde pronto se le conoció por tratar todo tipo de dolencias, ya fuera un diente dolorido o una herida más grave. Para él, aunque trataba a los enfermos, la verdadera sanación provenía de Dios, como siempre afirmaba: «Yo te medico, Dios te cura». Pero su verdadera vocación era la vida religiosa. A los 15 años buscó el convento de Nuestra Señora del Rosario, de la Orden de Santo Domingo de Lima, decidido a ingresar como donado, una posición casi servil en el convento. No sería fraile, sino un hermano cooperador, el puesto más humilde en la jerarquía, comprometiéndose a servir de por vida sin vínculos formales con la comunidad, con el único privilegio de vestir el hábito religioso. Cuidaba de los frailes, limpiaba el convento, cortaba cabellos, atendía a los enfermos y realizaba todo tipo de trabajos, siempre con un espíritu de profunda alegría y dedicación. No obstante, además de sus deberes como miembro de la Tercera Orden Dominicana, hizo en privado los votos de pobreza, castidad y obediencia.
Con cada escoba que empuñaba, con cada enfermo que atendía, Martín encontraba una profunda gratitud hacia el Señor y sus hermanos, sintiéndose envuelto en la paz de quien sabe que su lugar en el mundo está en el amor más puro y desinteresado. Lo que lo hacía extraordinario no eran los actos en sí, sino la forma en que los realizaba, con un corazón completamente devoto a Dios y al prójimo. Cada movimiento, cada servicio prestado, era como una oración silenciosa, una genuina ofrenda de amor. La escoba, símbolo asociado a San Martín, más que una simple herramienta de limpieza, reflejaba su profundo compromiso y humildad. Barría el suelo del convento con la misma dedicación con la que barría las almas, limpiando el orgullo y el rencor de los corazones con su amor silencioso. Su compasión no conocía límites, al punto de ofrecer su propia libertad para salvar a la comunidad. El majestuoso convento de Nuestra Señora del Rosario, habitado por cerca de 100 frailes dominicos, contrastaba con las dificultades financieras que asolaban a la comunidad religiosa. Las deudas crecían de manera alarmante, y el prior, consumido por la preocupación, buscaba una solución para evitar el colapso. En uno de esos momentos de angustia, decidió reunir algunos objetos de valor del convento para venderlos, intentando aliviar la crisis financiera. Sin embargo, antes de que pudiera partir, Martín, jadeando, corrió hacia él y con el corazón lleno de caridad le pidió que no vendiera los objetos preciosos. «Véndeme a mí como esclavo». El prior, paralizado por la profundidad de aquella oferta, comprendió que aquel hermano, que empuñaba la escoba con tanta alegría y servía a todos sin queja, estaba dispuesto a sacrificar su libertad por el bien de la comunidad. A pesar de sus innumerables virtudes, Martín jamás buscó reconocimiento o aplausos. Pasaba horas en silencio y oración, retirado en su humilde celda, donde su comunión con Dios se hacía aún más íntima y profunda. En la soledad silenciosa encontraba fuerzas para continuar con su misión incansable. Su mayor anhelo era vivir en plena sintonía con Dios, en momentos de contemplación tan profundos como sus actos de caridad. Martín recorría las calles con una cesta de panes que repartía gentilmente entre la gente. Cuando un joven mendigo se acercó y le preguntó si tendría un par de zapatos para darle, el santo, con toda sencillez, respondió: «No, hermano, solo traigo pan». Pero al meter la mano en la cesta para entregarle el alimento, milagrosamente sacó un par de zapatos, exactamente lo que el joven necesitaba. De vez en cuando, al buscar pan u otro artículo en su canasta, Martín encontraba ropa, medicinas e incluso otros alimentos, como si su cesta estuviera guiada por una fuerza divina, siempre lista para atender las necesidades de quien se cruzara en su camino. Con su encanto, simple, humilde, puro y santo, Fray Martín conquistó los corazones de sus superiores en la orden y de todos los frailes, ganándose finalmente su lugar definitivo en la comunidad. Al recibir el permiso para hacer su profesión religiosa como hermano dominico, la alegría irrumpió en su ser. Humildad, mansedumbre y una confianza inquebrantable en Dios prevalecieron. La Virgen María, a quien Martín dedicaba su profunda devoción rezando el rosario diariamente, muchas veces más de una vez al día, seguramente no dejaría a su querido hijo sin la gracia que tanto deseaba. Así, al hacer sus votos religiosos, Martín asumió la enfermería del convento, donde su vocación de sanar personas comenzó a manifestarse milagrosamente. Sus diagnósticos sorprendían, pero era la compasión hacia los necesitados lo que más tocaba a las personas. Con el corazón lleno de amor, se dedicaba a servir a pobres, esclavos y campesinos, ganándose el título de Martín de la Caridad. Una vez atendió a un enfermo, ya desahuciado. Mientras todos esperaban su muerte, Martín, sereno, afirmó: «Esta vez no morirá». Días después, el enfermo estaba curado, contra todas las expectativas. En muchas ocasiones bastaba la presencia o el toque de Martín para sanar a los hermanos enfermos. Dios, en su infinita bondad y sabiduría, eleva a los pequeños y humildes, recompensando al devoto siervo con dones extraordinarios de curación y milagros. En la vida de este santo, las curaciones prodigiosas, la multiplicación de alimentos, la lectura de conciencias, la bilocación, la levitación y los éxtasis en oración eran manifestaciones frecuentes de su conexión divina. La bilocación es un fenómeno místico en el cual la persona, por gracia divina, puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Este don,
otorgado por Dios a algunos santos, como San Pío de Pietrelcina y San Antonio de Padua, es una clara señal de que el poder del Altísimo trasciende el tiempo y el espacio. En varias ocasiones se vio a Martín atravesando paredes para socorrer a frailes enfermos, respondiendo a llamados simultáneos en diferentes lugares, como si estuviera presente en ambos al mismo tiempo. En una noche silenciosa y ya avanzada, un cirujano, huésped en el convento, buscó a Fray Martín. Tras recorrer pasillos y hacer preguntas, nadie lo había visto, hasta que en los rincones más aislados del convento, al abrir la puerta de la sala capitular, se encontró con una visión sobrecogedora. Martín, suspendido a 3 metros del suelo, con los brazos abiertos en forma de cruz, abrazado al cuerpo de un Santo Cristo crucificado. Sus manos parecían fundirse con la imagen, su cuerpo rodeado de un misterio luminoso, flotando en unión mística con el crucifijo. El cirujano, atónito, quedó paralizado ante aquella escena sobrenatural, donde lo humano y lo divino se fundían. Cuando la peste asoló Lima, siguió una corriente de milagros. Curaba a todos los que lo buscaban, incluyendo a 60 hermanos del convento del Rosario, aislados por la epidemia. Atravesaba paredes para cuidar de los frailes, que febriles y delirantes luchaban por sobrevivir. En un momento de angustia, uno de ellos clamó por una túnica limpia. «Oh, Fray Martín, cómo quisiera una túnica para cambiarme». Aunque el edificio estaba cerrado y Martín estaba lejos, apenas terminó la frase, apareció a su lado, sosteniendo una camisa impecablemente limpia. Cuando le preguntaron cómo lo había hecho, Martín solo sonrió y respondió que no convenía saberlo. Con un leve gesto de silencio, dejó al enfermo en paz. Muchos otros también fueron sorprendidos por su presencia en momentos de desesperación, sin comprender cómo lograba aparecer en lugares inaccesibles. Una vez, mientras un fraile caminaba por el claustro, levantó la vista y vio algo brillante cruzando el aire. Al mirar con más atención, se dio cuenta de que era Martín, envuelto en una luz celestial, flotando por el convento como si fuera conducido por manos invisibles. En otra ocasión, cuando el repique del campanario llamó a los religiosos para maitines, la iglesia se iluminó repentinamente y allí estaba Martín, radiante, escuchando en silencio el canto sagrado. Llamado al lecho de la esposa de su antiguo maestro de barbería, que agonizaba gravemente enferma, la mujer tocó su hábito con fe y sintió el alivio inmediato de sus dolores. Martín atribuyó la curación al hábito de Santo Domingo, reconociendo a Dios como el verdadero autor del milagro. Aquí está la mano de Dios, señora. Él la ha sanado a través del hábito de nuestro Padre, Santo Domingo. Alabado sea Dios por usar un instrumento tan vil para obrar tan grande maravilla, y porque el hábito de nuestro Padre no pierde su valor ni devoción, incluso llevado por un gran pecador como yo. Se sabía solo un instrumento en las manos de Dios, con una entrega que lo mantenía ajeno al orgullo. Así continuó, en pasos simples y firmes, dejando tras de sí un rastro de milagros y gestos imposibles de olvidar. Pero sus dones iban más allá de lo que los ojos podían ver. Fray Martín siempre aspiró a una vocación misionera en tierras lejanas. A menudo hablaba de Filipinas, China y especialmente Japón, asegurando conocer esos lugares. Aunque nunca salió de Lima, fue visto en México, África, China y Japón, alentando y consolando a misioneros en dificultades, perseguidos o sanando enfermos. Su clarividencia le permitía presentarse ante los pobres y enfermos, trayendo alimentos, medicinas o objetos que no habían pedido, pero que en secreto deseaban y necesitaban. La bondad de San Martín de Porres también se extendió a los animales. Rescataba a los que estaban abandonados en las calles y los cuidaba con amor. En su celda mantenía un perro y un gato que había rescatado, y la amistad entre ellos era tan profunda que compartían el mismo plato de comida. Como San Francisco de Asís, él dominaba, influenciaba y dirigía a los animales de todas las especies, incluso a los ratones, que lo seguían con solo una llamada. Un día, mientras su querido perro y su gato compartían un plato de comida, un pequeño ratón se atrevió a acercarse, atraído por el aroma del alimento. El perro, sorprendido, ladró y el gato se asustó. Sin embargo, el santo, con su calma serena, apaciguó la tensión. «Calma, criaturas del Señor». Luego llamó al ratón, animándolo a unirse a la comida. «Ven, hermano ratón, no temas, siempre hay lugar para todos».
el ratón se acercó y juntos los tres animales aprendieron a compartir el alimento y a vivir en armonía. Esa sensibilidad era vista como un don sobrenatural, un poder capaz de transformar hasta la naturaleza de los animales. Para muchos, los animales no tenían alma y por tanto no poseían derechos. Sin embargo, esto no los hacía inmunes al sufrimiento. Un verdadero cristiano que abraza la compasión entiende que la bondad se extiende también a estas criaturas vulnerables. Reflexionar sobre la relación entre humanidad y naturaleza revela que la verdadera santidad reside en cuidar de todos los seres vivos. San Martín fue un ejemplo en este sentido. Diversos relatos destacan su bondad incluso con criaturas que muchos consideraban sucias o peligrosas: buitres, ratones, toros, gatos y perros. La biografía Vida prodigiosa del venerable siervo de Dios Fray Martín de Porras, escrita por Bernardo de Medina, dedica 3 capítulos a su compasión por los animales, desde los domésticos maltratados hasta los salvajes, como toros, que después de ser cuidados por él, se acercaban y lo seguían con ternura. Así como Cristo enseñó, Martín reveló que la verdadera santidad está en las cosas más simples. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con el mismo corazón. Nos mostró que, sin importar de dónde venimos o las dificultades que enfrentamos, la santidad es alcanzable a través del servicio humilde y la entrega completa a Dios. Y así, su vida es un ejemplo para todos nosotros: servir, amar y abrazar plenamente nuestra verdadera vocación. Hacia 1619, Martín comenzó a padecer de tercianas, intensas fiebres que retornaban cada 4 días, una enfermedad que lentamente empeoró y lo acompañó hasta el final de sus días. Aún así, continuó con sus obligaciones. Sus pasos, aunque más lentos, no se detuvieron. Seguía visitando a los enfermos, consolando a los afligidos y realizando con la misma gracia sus tareas más humildes. Mientras tanto, fieles y necesitados acudían en gran número a la enfermería del convento. Su sabiduría y fama se hicieron públicas y muchos recurrían a él en busca de consejos y curas. La enfermedad nunca lo alejó de sus mayores misiones, la paz y la reconciliación. Con su semblante siempre sereno, como si nada en la vida fuera capaz de perturbar su alma, Fray Martín comenzó a ser consultado en asuntos delicados. Su presencia era solicitada para unir familias divididas, matrimonios rotos e incluso en cuestiones de Estado. El virrey de España y el arzobispo de Lima buscaban con frecuencia su consejo para resolver asuntos de gran importancia. Detrás de su humildad, una sabiduría divina emanaba e iluminaba a todos los que lo buscaban. Incluso cuando la fiebre lo consumía y su cuerpo parecía al borde de la extenuación, Martín se mantenía firme, una ancla inquebrantable en la fe. Fray Juan de Arguinao, quien lo conoció desde el inicio de su vida en el convento, recordaría más tarde cómo Martín enfrentaba las adversidades, siempre paciente y conforme con la voluntad de Dios, que fue su norte y guía. Jamás su alegría fue opacada por la enfermedad, ni el éxito lo elevó por encima de los demás. Se mantenía igual, humilde, paciente y sereno. Martín nunca se deshizo del sencillo hábito religioso que vistió el día de su consagración a Dios. Usaba las mismas prendas desgastadas por el tiempo, los zapatos casi deshechos por los largos caminos recorridos. Sus únicos lujos eran 2 rosarios, uno en el cuello como un lazo que lo unía a lo divino y otro atado al cinturón de cuero. La única vez que Martín solicitó un hábito nuevo, gesto que sorprendió a todos, fue cuando expresó que su muerte estaba próxima. A los 60 años, ya debilitado después de una vida de incansable trabajo y austeros ayunos, Martín de Porres supo, con la precisión de los santos, que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Corría el año de 1639, cuando fue atacado por el tifus. Los frailes de la comunidad se reunieron alrededor de su lecho y con gran serenidad y sufrimiento, él les dijo: «Este es el fin de mi peregrinación en la tierra. Moriré de esta enfermedad. Ningún remedio será útil». Recibió a la Virgen María, a San José, a Santo Domingo, a San Vicente Ferrer y a Santa Catalina de Alejandría a su lado, y aseguró a todos que no estaba solo en ese momento. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, sus ojos se mantenían fijos en un crucifijo que besaba incesantemente, como si, al hacerlo, ya estuviera tocando al propio Cristo. El 3 de noviembre, Fray Martín falleció
y fue entregado a las manos de Dios, rodeado de los santos, frailes y todos aquellos que lo acompañaron en vida. Su frágil cuerpo sucumbió, pero su alma, aquella que nunca se doblegó ante las fiebres o las adversidades, se elevó junto a Dios. A los 60 años, con una serenidad celestial, partió hacia la eternidad, dejando un ejemplo de humildad, caridad y servicio que nunca ha sido olvidado y que continúa resonando a través de los siglos hasta el día de hoy. La gente se aglomeró a su alrededor, pobres, ricos, enfermos, sanos. Todos querían despedirse de aquel hombre que, en silencio, había transformado tantas vidas. Su muerte fue un momento de gran tristeza, pero también de profunda gratitud. Su cuerpo exhalaba un aroma tan dulce y envolvente que cada persona que se acercaba sentía que estaba ante un milagro. Fue llevado en una procesión solemne, cargado en los hombros de hombres de gran prestigio, que lo condujeron como si transportaran un tesoro sagrado. La ciudad entera se detuvo para ver el cortejo, una despedida digna de un santo. Con el paso de los años, la fama de su santidad solo creció. La ciudad de Lima ya no era suficiente para contener la grandeza de sus milagros y de su vida dedicada a Dios. Su nombre resonó en todos los confines del Perú, extendiéndose por toda América y alcanzando hasta los lugares más remotos del mundo, donde su historia aún es escuchada. Su proceso de beatificación inició poco después de su muerte, cuando el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, comenzó a recopilar evidencias de las virtudes y milagros de Martín. El Papa Juan XXIII sentía una verdadera devoción por Martín. El 6 de mayo de 1962, ante una multitud de 40.000 personas de diversas partes del mundo, Martín fue canonizado como patrono de la justicia social. Según el Papa Juan, en la vida del hermano Martín existieron 3 amores: Cristo crucificado, Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo, mientras que 3 pasiones ardían en su corazón: la caridad, especialmente hacia los pobres y enfermos, la penitencia más rigurosa que él consideraba el precio del amor y, alentando estas virtudes, la humildad. En la ocasión de su canonización, el Santo Padre declaró que Martín de Porres fue el ángel de Lima. Los novicios le confiaban sus dudas, los padres le pedían consejos, arregló matrimonios, curó las enfermedades más rebeldes, resolvió enemistades, solucionó disputas teológicas y dio su opinión definitiva sobre los asuntos más difíciles. Oh, qué sabiduría, qué equilibrio, qué bondad valoraba su corazón. La vida de San Martín de Porres es el testimonio eterno del poder de la humildad y la compasión. Nacido en medio del prejuicio y el dolor, transformó su existencia en una luz de esperanza para los oprimidos y olvidados. Demostró que los mayores santos a menudo viven en las sombras, realizando pequeños gestos con un gran amor. Su vida es un ejemplo de que la verdadera santidad se encuentra en servir al prójimo, luchando por la justicia y la igualdad con el corazón abierto, sin esperar reconocimiento, pero siempre buscando ver a Dios en todos. Aún en vida fundó el Asilo y Escuela de Santa Cruz, dedicándose a aquellos que la sociedad rechazaba: mendigos, huérfanos y pobres. Esta institución fue una de las primeras de su tipo en el Nuevo Mundo, fruto de su deseo de difundir el amor de Dios a todos, especialmente a los más necesitados. Martín entregó su vida totalmente, mostrando que el verdadero valor de una persona está en el corazón que ama sin medidas. Incluso después de su muerte, su presencia continúa siendo sentida, especialmente en la Basílica y Convento de Santo Domingo, en Lima, donde sus restos reposan junto a los de Santa Rosa de Lima y San Juan Macías, formando el altar de los santos peruanos. Junto a la entrada principal de la basílica se encuentra la capilla dedicada a San Martín de Porres. Aunque su celda fue destruida por un terremoto en el siglo XVIII, la generosidad de los fieles y de la iglesia permitió la construcción de un santuario en el lugar donde se encontraban su cuarto y su enfermería. En las paredes, pinturas representan sus milagros, y hay un altar especial donde su imagen es venerada, acompañado por esculturas de Santo Domingo, San Francisco de Asís y en la parte superior, la protección de la Virgen del Rosario. Sus reliquias permanecen sagradas. Una urna preserva la madera de su cama y una tumba de mármol negro se encuentra en el centro de un ambiente adornado con mosaicos, donde sus restos mortales reposan junto a los primeros religiosos de la orden.
En una ceremonia en la Basílica del Santísimo Rosario, en Lima, fue revelada la reconstrucción del rostro de San Martín, presentada en un cuadro que conmovió a los fieles. La imagen fue creada a partir de un estudio detallado de su cráneo, preservado en la basílica. Utilizando tecnología 3D, fue posible recrear con precisión los rasgos humanos del santo. San Martín nos enseña lecciones valiosas sobre cómo vivir de manera plena y significativa. Nos invita a servir a los necesitados con prontitud y amor, reconociendo la presencia de Dios en cada persona. Vivió la humildad en su esencia, siempre colocando al prójimo antes que a sí mismo y atento a las necesidades de los demás antes que a las propias. La oración fue el pilar de su existencia, recordándonos que para servir bien y con humildad es esencial cultivar una relación profunda con Dios. Martín también nos inspira a llevar una vida de sencillez, libre de complicaciones y centrada en lo que realmente importa. Destacó la importancia de tratar a todos con bondad, reconociendo la dignidad de cada persona como hijo amado de Dios. Él nos llama a buscar la santidad con dedicación, a través de la penitencia y la ofrenda de nuestros sacrificios a Dios. En un mundo cada vez más apegado a los bienes materiales y a la superficialidad, San Martín demostró que la verdadera paz y felicidad brotan de la humildad y de un espíritu de servicio, virtudes que traen al corazón y al alma una alegría profunda y duradera. Todo, incluso barrer, pelar vegetales, deservar un jardín y cuidar de los enfermos, puede ser una oración si se ofrece a Dios. Estoy contento en este estado, porque en el servicio de Dios no hay superiores ni inferiores, y mi deseo es imitar en lo posible a nuestro Señor, quien se hizo siervo por nosotros. No busques la grandeza a los ojos de los hombres, sino intenta, por encima de todo, ser grande a los ojos de Dios. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Gracias por haber visto el video hasta el final. Que el ejemplo de fe y vida que compartimos aquí te inspire a seguir creciendo en tu fe. No olvides suscribirte al canal para más contenidos como este. Que Dios te bendiga. Fe viva, inspiración y vida. Contenidos inspiradores que fortalecen el espíritu y alimentan el alma.